GDM. Disfruta lo que ves. GDM. Disfruta lo que ves. Hola, ¿qué tal amigos? Pueblo dominicano y mundo que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Comienza ahora su programa Palabra a Tiempo, recordándote y reiterándote que Palabra a Tiempo, nuestro programa, se fundamenta en el proverbio 15:23, que dice: cuán bueno es una palabra a tiempo. Una palabra a tiempo que te puede solucionar cualquier momento, cualquier situación por la que tú estés atravesando. Así es que damos gracias en el día de hoy al Dios Altísimo por habernos permitido entrar hasta sus hogares. Hoy con invitados especiales, como siempre. Así es que hoy vamos a estar hablando de género. Así es que no se mueva de ahí, porque vamos a estar hablando con el pastor Abner Lora López sobre género. Género en todo sentido de la palabra. Y bienvenido, pastor, ¿cómo estás? Gracias, Balbina, Dios le bendiga mucho. Es un honor estar en su prestigioso programa. Amén, amén, pastor. Pastor, nosotros, todos los invitados que vienen por primera vez, pues nosotros nos tienen que decir quiénes son, a qué se dedican, casados, solteros. Así es que los micrófonos son suyos, pastor. Gracias. Soy Abner Lora López, pastor de la Iglesia Evangélica Trinidad Divina. Estamos en Sabica de los Alcarrizos, esposo de Rosemary, padre de Isaac y de Abner y Ros. Son regalos hermosos que el Señor nos ha regalado. Tenemos ya casi 16 años al frente de aquella congregación y el Señor ha sido bueno y maravilloso. Nos ha permitido crecer en su palabra y a través de ello pues utilizar todos los mecanismos como son la parte docente, así como los mecanismos de influencia tanto dentro de las redes sociales como fuera de ella, para que el nombre de Dios siga corriendo y sea glorificado. Amén, qué bueno, pastor, qué bueno que tenemos hoy este invitado especial, porque cuando se habla de la palabra de Dios, se habla de pastores, sabemos que es un guiador de ovejas. Así es que muchas gracias, pastor. Como le decían a los amigos televidentes, hoy vamos a estar hablando de género. Y la primera pregunta que le voy a hacer al pastor: ¿qué es género en el sentido de la palabra? Muy bien, cuando hablamos de género nos referimos de manera biológica a la condición en la que nace una persona. Sabemos que la Biblia nos dice varón y hembra los creó. Hay características fisiológicas que definen a un hombre, pero también características emocionales. La madurez del hombre no es la misma que la mujer. La reacción del hombre o el pensamiento del hombre ante una condición es diferente. No quiere decir de manera alguna que sean competencias, sino que Dios lo ha creado así como un mecanismo de complemento para que se cumpla lo que Él mismo dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Sin embargo, de manera general, el término género viene a popularizarse más bien a mediados del siglo XX, la década del 50 o 60, pero antes, y así como está en la cédula, pues se identifica sexo masculino o femenino. Ok. Bueno, porque entonces la gente habla mucho, pastor, de cuando se habla de género y quieren incluir dentro del sexo masculino y el sexo femenino. Y hay una, si se puede llamar, una distorsión. Yo le decía a una expositora, haciendo yo un curso de género, y yo le decía que han querido distorsionar lo que es el sexo masculino y el sexo femenino, y que la iglesia cuando se trata de esos sexos, que es femenino y masculino, que la iglesia está como minimiza la parte de la mujer, con la cabeza es el hombre.
Claro, la Biblia dice que la cabeza es el hombre, pero en ese sentido, ¿qué usted opina más o menos de eso? ¿Sabe la idea que le quiero decir? Sí. Como que hay una discriminación hacia la mujer, que la mujer es la que aguanta. Yo, claro está, como cristiana no lo veo en ese aspecto, pero la mayoría de la gente lo enfoca, sí, o lo enfoca, lo feminista, vamos a llamar las cosas como son, la feminista lo enfoca desde ese sentido, de que hay una discriminación hacia la mujer. Precisamente el objetivo de estos movimientos que se generaron entre la década del 50 y 60 viene a provocar una distorsión en las relaciones sanas que se dan dentro del contexto del hogar. Hay que reconocer de que originalmente esta situación no es nueva, porque desde los tiempos bíblicos vemos en el caso de Sodoma y Gomorra que el Señor la destruyó y que ellos practicaban esta condición. Inclusive la Biblia relata desde tiempos inmemoriales cómo el término de Sodoma llegó a ser sinónimo de las relaciones entre personas del mismo sexo. Por eso la Biblia dice, había sodomistas en la tierra. Pero también yéndonos a la historia extrabíblica, nos damos cuenta de que efectivamente habían muchos reyes, habían muchas personas que practicaban este tipo de relaciones. Y más aún, podríamos decir que esto es simplemente la punta del iceberg, porque detrás de eso pues se esconde otros elementos relacionados con el lesbianismo, relacionados con la pedofilia, relacionados con la zoofilia, con el incesto, a pesar de que todavía hay muchos países en el mundo que prohíben las relaciones incestuosas, pero el objetivo de esto y también el aborto es provocar la sensibilidad de la gente para que deje de prestarle atención a lo importante y se vaya a lo relativo, y con esto entonces entrar de lleno en su política globalista que involucra inclusive mucho dinero alrededor de los organismos internacionales. Pastor, pero hay en nuestra Constitución de la República Dominicana hay una figura jurídica que es la igualdad, pero también habla de la discriminación. Entonces, ¿qué es la igualdad y qué es la discriminación? ¿Cómo usted lo enfoca cada uno de esos dos aspectos? La igualdad y la discriminación. Sí, escuchaba un video un tanto jocoso acerca de un sacerdote católico que decía los burros no vuelan. Entonces, por más que un estamento jurídico diga una cosa, la naturaleza realmente tiene su proceso. Entonces, basado en la pregunta que usted me hace con respecto a la discriminación, ciertamente la Constitución establece dentro de los derechos fundamentales la no discriminación por orientación sexual, por orientación religiosa, por alguna condición física, entiéndase discapacidad, por el estatus social de la persona. Pero a lo que nos referimos la interpretación de la Constitución es precisamente que tú no puedes negarle los servicios que esas personas buscan. Y nosotros es perfecto. No estamos en contra de que si una persona con una orientación sexual distinta a la de su sexo biológico necesite servicios de salud, hay que brindárselo. Si necesita un trabajo, también puede recibir ese trabajo. Ahora, lo que no necesariamente estamos de acuerdo en utilizar este derecho para abusar del mismo y querer individualizar estos sectores en pro de esos derechos. Ahora mismo, ¿qué tenemos con la situación del Código Penal? Que quieren individualizar los derechos de ese colectivo y con esto entonces provocar situaciones y que violentaría la Constitución. Así es. Porque la Constitución habla de dos sexos. Así es. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Hago esta pregunta, pastor, porque la gente cuando habla de igualdad
y las feministas hablan mucho de mucha igualdad en los partidos políticos. De hecho, el nuevo presidente de la Junta Central Electoral, pues ahora él llevó un anteproyecto al Congreso, o lo iba a llevar, o creo que lo llevó, para que dentro de los partidos políticos haya una igualdad entre hombres y mujeres. Y otros, estoy ya hablando del aspecto político, pero también el aspecto en mujer y hombre. Vimos y ya yéndonos a las 3 causales, vimos en México que se acaba de aprobar el aborto ahora mismo en México. Y que entonces mi pregunta exactamente es, porque la gente entiende que igualdad de género, y se lo achaca, vuelvo y le digo, a las iglesias, que las iglesias tienen a la mujer como minimizada, y en ese sentido la iglesia es todo lo inverso. La iglesia es todo lo inverso. ¿Qué más o menos usted puede opinar de eso? Si vemos el contexto en la que se escribe la palabra de Dios y el Medio Oriente, la realidad que nosotros tenemos, la situación es que en aquel tiempo la mujer era considerada un ser de segunda y tal vez de tercera categoría. Sin embargo, es la misma Biblia la que le da un papel de realce a la mujer. Claro. Es el mismo Señor Jesucristo que pone a la mujer en el contexto donde Amén. Está. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Jesús se acercaba a las mujeres y les hablaba de la palabra de Dios. En aquel tiempo no era común, no era aceptado que un hombre, un maestro, se dirigiera a una mujer, que ni siquiera le dirigiera la palabra. Entonces Jesús viene a romper con ese estereotipo y reconocer de que esta condición no estaba establecida en la ley de Moisés. Es la misma Biblia que dice al hombre, ama a tu mujer. En la realidad que tenemos en Oriente Medio es que la mujer es usada por el hombre. Sin embargo, cuando la Biblia dice, ama a tu mujer, está hablando de ponerla en una condición de igualdad para que tú puedas amarla y puedas velar, pueda preservar la integridad física de ella, pueda hacer una especie de provisión para su familia. Vemos igualmente otro contexto donde el mismo Señor Jesucristo se compara con el esposo y compara a la iglesia a la mujer con la novia. Con la novia, así. Entonces, qué interesante es nosotros saber que si alguien que realmente se interesa por darle a cada quien los derechos que le corresponden, es la palabra de Dios. Entonces, lejos de esto, lo que se procura, hermana Balbina, es que se utilicen pasajes fuera de contexto para tratar de justificar sus intereses. Y basado en esto, entonces, ellas promueven ciertas conductas que al final están provocando. ¿Qué están provocando? Divorcios, están provocando violencia. Cuando se establece en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en su inciso número 5, acerca de la igualdad de género, aunque el espíritu de la estrategia, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible sí, está enfocado en una buena intención, sin embargo, de manera subliminal está el hecho de que la mujer ocupe una labor en competencia con el hombre. Y ahí es que está el problema. Fíjense en los Juegos Olímpicos, donde había una persona transgénero que estaba compitiendo en la misma categoría donde estaban las mujeres. Ahí había una competencia desleal. Entonces esas son de las distorsiones que se dan. Sí. Entonces cada una de esas cosas nos dan a entender, y al desnudo se presenta cuando hacemos un careo frente a ellas o se le hacen preguntas
puntuales y realmente no tienen nada que decir en esa parte. Pero pastor, ¿no sería que hay una distorsión o así mismo que usted dice, usted habla de la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible y habla del enfoque, y normalmente yo me he fijado que los organismos internacionales, sobre todo yo que he hecho curso con la OEA, le dan mucha énfasis a eso? Entonces yo digo, no habrá una distorsión, porque una cosa es igualdad de género, otra cosa es discriminación y otra cosa es en el término, por ejemplo, aquí las feministas hablan mucho, y vuelvo al tema laboral, por ejemplo, que así es como yo entiendo igualdad de género, que una mujer, por ejemplo, yo soy ingeniera, usted es ingeniero, yo voy a buscar trabajo como ingeniero, usted es ingeniero civil y yo soy ingeniera civil, yo voy a buscar un trabajo a una empresa, y la empresa, por yo ser mujer, me pagaría menos que a usted. Me imagino que a eso es que se refieren las féminas. Bajo ese contexto está mal. Sin embargo, ¿qué es lo que se procura? De que no necesariamente tiene las competencias adecuadas para el puesto, pero por ser mujer tiene una preferencia. Y ahí donde no necesariamente estamos de acuerdo. Lo mismo que se da con la ley electoral y la cuota de la mujer. Exactamente. Al final, vamos a suponer que se decida establecer una cuota de un 50% en todo. Actualmente se está haciendo en el nivel municipal, donde si el alcalde, el candidato a alcalde es hombre, la mujer entonces es la candidata a vicealcaldesa. Pero, ¿qué vemos? Que realmente la sociedad no elige en función del género, elige en función de la preferencia que ellas establecen, sean hombres o sean mujeres. Entonces, es cierto que venimos de una cultura donde en nuestro país y muchos de los países latinoamericanos tenemos una condición donde se ha malinterpretado la función y el rol del hombre dentro de la familia. Pero eso está cambiando. Pero aún así, si el machismo es malo, el feminismo igualmente es peor todavía, porque el feminismo actúa en función de venganza, actúa en función de una consecuencia de lo que no pudo lograr por la vía de la diplomacia, entonces intenta lograrlo por la vía de la violencia. Por la vía de la violencia. ¿Y entonces qué son esos aspectos que las feministas vimos como se apostaron en el Congreso? Vamos a seguir conversando cuando regresemos de unos comerciales. GDM. Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. He decidido aplicar dos reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas dos reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves.
Seguimos conversando con el pastor Agner Lora López. Y pastor, déjame una pregunta. Le decía que en estos días las feministas estuvieron apostadas y hablando de sus causales, pero también metieron otros temas. ¿Qué en sí ahora es lo que ellos plantean, las feministas? Porque la iglesia evangélica estuvo ahí presente. Inicialmente, lo que procura ese colectivo es que la mujer puede decidir por sí misma sobre su cuerpo. Si lo dejamos ahí, podríamos decir, está razonable, pero ¿dónde está el problema? El problema está en la que ellas no tienen la decisión para decidir sobre la vida de otra persona, la cual llevan en su vientre. Y si nosotros vemos las historias de tantas mujeres que después de haber creído en esos postulados, ella les pasó el caso de que abortaron bajo esas premisas. Y no, las mujeres que abortan bajo esa condición llegan con un sufrimiento permanente, no se perdonan, a menos que Cristo haga un trabajo de transformación, de sanidad interior en esa persona, porque es como si ese niño o esa niña le estuviera retumbando a ellos, a ellas, y en esa parte es como si se quedaran sonámbulas, como si se quedaran en un vacío. Esa parte no la esgrimen las feministas porque no va con sus intereses, pero también hay otro negocio detrás de ellos. Sabemos que detrás de ese negocio está la comercialización para la fabricación de cosméticos. Igualmente tenemos detrás de ese negocio la venta de preservativos. Por un lado, decimos a nuestras adolescentes que ellas pueden tener relaciones sexuales con quien quieran, sin embargo, al momento de quedar embarazadas, entonces ellas deciden sobre la vida o la muerte de esa criatura. Esas son algunas de las incongruencias que hay entre sus postulados. Pero además, pastor, los medicamentos también, esa es otra comercialización. Y tengo entendido además que aquí hay asociaciones que están en eso, que están en apoyo a eso y es pagado totalmente de empresas multinacionales. Recordamos que aquí está Profamilia, que está Profamilia, que también pues promueve este y no tanto eso, pastor, sino que la conciencia que quedaría, como usted lo acaba de decir, en una adolescente que aborte un hijo que quizá para el futuro no pueda ni siquiera volver a tener otro hijo. Entonces ahí hay un problema doble, porque el problema de que abortó y el problema que más tarde va a tener que necesitar un psicólogo. Y cuando viene a ver se queda ahí mismo, como ha sucedido. Además, como cuando viene a ver se queda en esa camilla bueno, pero esta feminista, que yo digo que en realidad cuando la vi apostada ahí en el Congreso, digo, wow, cuántas personas que no tienen nada que hacer. Pero eso no es gratuito. No, ya sabemos que eso no es gratuito. Esta muchacha, le estuvimos aquí en el programa y enfocó muy bueno ese tema, Damaris, ¿verdad? Damaris Patrocinio, enfocó muy bueno ese tema y ella misma decía que eso se arrastran muchas cosas ocultas. Pero sí lo que a uno es que quieren achacarle a las iglesias, que las iglesias están opuestas porque minimizan a la mujer, porque la mujer no tiene derecho, cuando es todo lo inverso. Es todo lo inverso.
Porque la mujer lo que quiere, yo le decía a una profesora antes de ayer que estuve en un curso, y yo le decía, no es verdad que en la iglesia no hay valores, que la iglesia no promueve los valores y la igualdad, en el sentido de que cuando los matrimonios en las iglesias son matrimonios, son lo que son, claro está, matrimonios que llevan los valores cristianos estables, ponen los valores y ayudan a la esposa en todo, que eso es otra cosa que ellos dicen, que la mujer tiene doble trabajo, doble responsabilidad, y que la mujer trabaja en la calle y también trabaja en la casa. O sea que por eso es que el hombre no debe de estar por encima, ni debe ser la cabeza del hogar. O sea que debe haber una paridad. Lo cierto es que en cualquier empresa, independientemente de que haya un consejo de directores, hay un presidente. En cualquier organización democrática, en cualquier país democrático, todos tenemos derechos, pero siempre hay alguien que tiene que dirigir la manada, que tiene que dirigir el equipo. Entonces, el hecho de que desde el punto de vista bíblico el hombre ejerza el liderazgo del hogar no le da derecho para ir a hacer lo que él crea conveniente, sino que es una labor de gobierno compartido. Es una labor donde si él la ama, él no va a hacer nada que vaya a herir la vida de su esposa. Si ella lo ama, entonces ella va a reconocer el liderazgo de su esposo. Y por eso es que se da el complemento y nos recuerda lo que dijo el hombre más sabio que ha registrado la Biblia, aparte de Jesucristo. Mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. El otro lo levanta, eso en los proverbios. Si uno cae, el otro lo levanta. ¿Y cuál es el papel de la iglesia, pastor? ¿Qué sería el papel de la iglesia ahora mismo con esta situación? Porque todavía no se ha aprobado el Código Penal. ¿Qué ustedes piensan? ¿Que puede volver para atrás eso? Y que no van a aprobar, y que no van a aprobar las 3 causales, o sí. ¿Qué piensa la iglesia? ¿Cuáles son las estrategias a seguir de la iglesia? Ahora mismo sabemos que hay muchos intereses envueltos, hay mucha presión por parte de organismos internacionales y de potencias extranjeras, pero nosotros estamos alerta, estamos atentos a cómo se está manejando el escenario. Por providencia divina, en este Congreso tenemos una gran cantidad de diputados y senadores pro vida. Eso nos da cierto respiro. Sin embargo, debemos mantenernos alerta, porque en cualquier momento van a intentar debajo de la mesa sacar y apoyar los intereses internacionales. Es decir, hasta ahora el Señor nos ha permitido que vayan bien las cosas en favor, no necesariamente de la iglesia, sino en favor de la salud del pueblo dominicano. En el caso de Argentina, que se propugnaba que eso era la panacea, ¿qué pasó después que aprobaron el aborto? Se incrementó. ¿Argentina lo aprobaron el aborto? Sí, ya Argentina tiene varios años que aprobó el aborto. Se incrementó el número de abortos. La iglesia luchó mucho en Argentina. Bastante. Se incrementó el número de las relaciones sexuales tempranas. Fíjese, otra de las incongruencias. Hay una motivación. Claro. UNICEF, por un lado, está propugnando, y de hecho ya se promulgó la ley, de que el matrimonio sea a partir de los 18 años. Pero por otro lado, le estamos promoviendo la utilización de preservativos para relaciones sexuales antes de los 18 años. Entonces son algunas de las contradicciones que se manifiestan desde los mismos, y que ellos presentan estas contradicciones sin tapujos, porque ya no tienen ni siquiera el velo de decirlo o de decir la mentira de una manera más sutil. Lo dicen a la clara. O sea, que ellos,
promoviendo los preservativos. O sea que a la clara se ve que hay un negocio. Gracias a Dios que hay, bueno, el diputado, usted conocía al diputado Jesús Ogando. Gracias a Dios que es uno de los diputados que de uno, pro vida y contundente, porque se ha pronunciado, de hecho, hasta en contra de su propio partido, que hay algunos cabeza caliente ahí que están como la senadora y yo que promoví tanto al senador de Santo Domingo Este, a Taveras, Antonio, sí. a Antonio, y están, qué pena, pastor, que haya esa incongruencia, pero lo que sí esperamos en Dios, que aquí no suceda eso y que la iglesia siga enfrentando a eso, al Congreso, para que la iglesia se mantiene orando y accionando. Eso estaba yo hablando con el pastor. Orando y accionando. La iglesia no puede quedarse tranquila, porque sería un suicidio para las mujeres y las adolescentes en este país. Y otra cosa, pastores, cuando ustedes hablan de que la iglesia estaría orando, hay otra alternativa que la iglesia tiene ahora para cuando vayan, porque dijeron que ya el código sería aprobado ahora. Es lo que ellos están buscando, sin embargo, creemos de que no será posible, por lo menos en este Congreso. Es lo que nosotros aspiramos, por las creencias que han manifestado y por las posiciones encontradas que han habido en los debates dentro de nuestro Congreso Nacional. Ahora bien, en el hipotético caso de que definitivamente se apruebe, ya sea en este o en otro Congreso a partir del año 2024, la iglesia no va a dejar su brazo a torcer. La iglesia le va a seguir diciendo al pecado, pecado. La va a seguir llamando por su nombre. Nosotros como iglesia venimos trabajando con los niños y adolescentes, ayudándolos a formarse en valores. Hay muchas instituciones sin fines de lucro con principios cristianos, como la Bolsa del Samaritano, conocido aquí como OCC, Operación Christmas Cheer, como Visión Mundial, también en el caso de la que está detrás del Bravo, se me olvidó ahora, Compassion International. Entonces, estas instituciones, junto a la iglesia local y en consonancia con muchas instituciones sin fines de lucro, como juntas de vecinos, como fundaciones, asociaciones culturales, estamos trabajando juntos para preservar los derechos de los niños y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, más allá de lo que pueda dictar la ley, más allá de lo que pueda dictar nuestro Congreso, precisamente están establecidos en la palabra de Dios. Y los derechos que están establecidos en la palabra de Dios, ninguno son para destruir la familia. Amén. Ninguno son para dañar a los niños. Al contrario, se busca preservarlo. Y cada una de esas instituciones, cada una de las iglesias dentro de sus departamentos de niños y adolescentes están atentos para cualquier situación de violencia que puede darse, violencia de tipo sexual, de tipo físico, de tipo emocional. Estamos atentos a eso. Y cuando se da esta condición fuera de la iglesia, también las iglesias se ha incrementado el número de psicólogos cristianos, de terapeutas cristianos, de psiquiatras cristianos que están poniendo su granito de arena para ayudar a reinsertar en la sociedad con fundamentos bíblicos. Pastor, se está dando mucho y están volviendo de nuevo el auge de feminicidio. Y la iglesia, dentro de este contexto,
¿qué papel? Porque, oiga, nada más no es quizá que el gobierno tiene políticas para disminuir. ¿Qué papel jugaría la iglesia en ese contexto? Por lo menos un aliciento para la familia, porque sabemos que la iglesia trabaja con la familia, pero ¿qué estrategia tendría la iglesia para ponerla a la disposición de la familia? Porque, mire, se está incrementando de nuevo los feminicidios. Cuando uno oye personas hombres que van y matan, como sucedió en esta semana, que ya van por 2 personas, hombres, que matan a una mujer y van y se suicidan ellos como si nada delante de los niños. ¿Qué haría la iglesia? ¿Qué estaría proponiendo la iglesia como entidad que tiene un peso sobre las naciones? Así es. En primer lugar, la iglesia trabaja bajo un esquema preventivo. ¿Cuál es el esquema preventivo? Aparte de formar los niños y adolescentes, también de instruir a la familia. Por ejemplo, si se trata de una pareja que va a contraer nupcias matrimoniales, entonces se le da una charla prematrimonial. Cuando decimos una charla, eso puede ser 5, 6, 8 y hasta 10 sesiones, indicándole a cada uno de ellos su rol y lo que ellos deben cumplir en cada una de las cosas. Entonces, ese rol preventivo es muy necesario y muy importante para ayudar a evitar esta condición de los feminicidios. Si definitivamente después de haber agotado el proceso preventivo se da la acción, la iglesia está llamada a colaborar con las autoridades. La iglesia Claro. no es un patrocinador de la violencia intrafamiliar. Claro, Y cuando decimos la violencia intrafamiliar, nos referimos del hombre a la mujer, de la mujer hacia el hombre, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, porque se da en todas las versiones. Ahora, que se trate de radicalizar y darle su poco de mostaza diciendo violencia contra la mujer, porque tal vez es la que tiene más... No, porque se da de lo con menos quizás. Se da de todos los lugares también, claro está. Pero fíjese, pastor, que la iglesia quiere, pero también no dejan que los niños, en la escuela no quieren que los niños lean la palabra de Dios. Es difícil. Es una tendencia. Es una tendencia. A pesar de que la ley 44-2000 establece la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas al inicio del horario escolar. Eso es una norma establecida. Hay muchas escuelas, hay muchos colegios que lo están haciendo, sin embargo hay otros que no lo están haciendo. Sin embargo, la instrucción de instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, está dada por el hecho de que hay que invertir en valores. ¿Qué tenemos como consecuencia precisamente de esta liberación femenina? Y ahorita usted lo planteaba en forma de pregunta. Están los dos trabajando, el hombre y la mujer. ¿Quién está cuidando los niños? ¿Quién le está dando formación a los niños? Es importante, sí. Se lo está dando Disney, se lo está dando YouTube. A veces Facebook. Se lo puede dar otras de las redes sociales, pero también se lo puede dar una persona que ha sido contratada, que se le está pagando para atender y cuidar a los niños, y cuando viene a ver esta persona que está, entre comillas, cuidando al niño, esta niñera, ya sea hembra o niñero en el caso de varón, entonces se constituye en el principal propulsor de actividades ocultas. Y se da en familias de clase media alta, donde el hijo se identifica más con lo que dice y hace la niñera. Sí, Qué bueno que hay algunos ejemplos muy proactivos de resultados donde esa niñera era una mujer que tenía principios y valores y que ayudó, aportó, puso el grano de arena
en este niño o esta niña. Pero tenemos los otros casos donde lamentablemente se manifestó la violencia de cualquier tipo y muchos de estos niños y adolescentes terminaron temprano con su vida. Eso es lo lamentable. Claro, porque también cuando una pareja coge una trabajadora que vaya a trabajar, también no le preguntan, eso no se hace, que deberían hacerlo, sobre todo cuando es una persona que van a tener en sus casas y van a tratar con menores, a tratar con niños, que deberían los padres hacerlo, porque puede ser una persona que no tenga ninguna y quizá tenga un pasado que no sea la persona más indicada. Pastor, mire, yo quiero que usted, aunque nosotros tratamos aquí las 3 causales en tiempo hace 1 mes o 2 meses, pero nos gustaría que ya casi al término del programa usted nos hable, le explique a los amigos televidentes cuáles son las consecuencias de aprobar esas 3 causales, que la vaya diciendo una por una, pero va a ser después de unos comerciales. GDM. Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas 2 reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo, hoy conversando con el pastor Agner Lora López. Así que, pastor, vamos a conversar sobre las 3 causales, porque mire, es importante que los amigos televidentes entiendan, sobre todo aquellas familias que tienen niñas, que tienen adolescentes, las consecuencias que pueden acarrear cada una de estas causales, que aparte de las iglesias hay otras personas que no están de acuerdo en su aprobación, aunque hay otras personas que sí están de acuerdo, pero sobre todo la iglesia y la persona con raciocinio no estamos de acuerdo en la aprobación de las 3 causales. Amén. Una de las cosas que se procura a través del aborto es terminar con la vida de este niño que está por nacer. De acuerdo a de las varias definiciones que se han dado acerca del aborto, se habla de la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas, otros hablan de la interrupción del embarazo antes de las 14 semanas. Pero en todo caso, desde que el huevo está formado, desde que el espermatozoide penetra al óvulo, hay vida. Y es tanto así que el Señor le reveló a David
en el Salmo 139. Amén. Mi embrión vieron tus ojos. Es decir, que Amén. basado en esa vida, desde este momento, cuando se habla en la Constitución Dominicana, la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Entonces, ¿cuáles son las tres causales? ¿Qué es lo que se procura con ello? Terminar el embarazo cuando hay violación, cuando hay incesto o cuando la vida es inviolable. En el sentido, inviolable no, cuando la vida de la persona, en este caso del feto o la vida de la madre está en peligro. Entonces, estas son las tres condiciones que se dan. Pero ¿qué pasa? Si lo vemos desde el punto de vista de la relación incestuosa o de la relación de la violencia sexual, el producto no tiene la culpa de lo que haya sucedido, de las circunstancias que se haya expresado. Entonces, ¿por qué acabar con esta criatura? Y hay tantos ejemplos que se han dado a través de la historia. Personas como una cantante, por ejemplo, sudafricana, que si la hubieran abortado producto de esa violación, no hubiera nacido esta criatura. El hecho de que tú hayas tenido como madre un accidente en tu vida, es verdad que te ha causado mucho sufrimiento, mucho dolor, no quiere decir de que tenga que pagar con la vida de esta criatura que se está formando. Es una criatura independiente de ti, es una vida, es un regalo, como dice la palabra de Dios. Amén. Herencia de Jehová son los hijos. Amén. Entonces, por otro lado, hay tantos casos que se ha determinado a través de las radiografías, de las imágenes, a que esta criatura es inviable, es el término que utilizan. Pero cuando nace la criatura nace normal, con todos sus signos vitales, con toda la salud del mundo. Entonces, hay un grado de error que tienen estos aparatos, y que de hacerlo a través de estos aparatos, entonces se estaría asesinando el futuro de una familia, el futuro de ese niño o de esta niña que está por nacer. Wow. Mire, en estos días yo estuve en un resort y yo veo una madre, hay madre de verdad. Yo vi una madre con una niña con defecto, pero un defecto de la niña que ella tenía, como que la niña no se sostenía por sí, o sea, deformada total. Pero yo vi esa madre con tanto orgullo, con tanto cariño y tanto amor para su hija, como una hija normal. Y ella andaba que diría, bueno, todo el que le pasaba por el lado decía, wow, que hay que ser madre de verdad. Solamente una madre de verdad anda con esa criatura que prácticamente es un fenómeno, porque está muy deformada y no se puede sostener para nada con ella. Y me dice ella que esa niña ya tenía 30 años con ella. Wow. Digo, wow, hay que de verdad amar. Ahí incide el amor, de verdad, el amor que Dios tiene para nosotros en Jeremías 3:33, ¿verdad? 33:3. Wow, bueno, pues casi, pastor, se nos acaba el tiempo. Vamos a dejar que usted le dé un mensaje a los amigos televidentes y a aquellos que nos siguen por las redes sociales sobre este tema tan importante que se ha tratado aquí, sobre género, causales y todos estos aspectos. Muy bien. El consejo que queremos darle en esta noche: la violencia no se combate con la violencia. El Señor Jesucristo dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid
a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es tanto así que el Señor dijo, mía es la venganza. Cada vez que nos enfrentamos a situaciones de violencia, porque el jefe suyo haya querido abusar y descargar su ira con usted, porque usted tal vez no tuvo la mejor de la niñez dentro de su familia, dele gracias a Dios, aunque Amén. Usted no lo entienda. Dios está glorificándose a través de este hecho, y aquel que permanece basado en los principios establecidos en la palabra de Dios no será avergonzado. Amén. Tenemos 1000 excusas para nosotros hacer el mal, 1000 justificaciones. Sin embargo, ninguna de esas justificaciones te van a garantizar que al final te va a ir bien. Ninguna de esas justificaciones te van a ayudar para que tú puedas tener una eternidad libre de consecuencias. Ahora, lo que nosotros hemos aprendido es que aquellos que establecen su vida cumpliendo los principios establecidos en la palabra de Dios, entonces tienen asegurada la vida eterna. No porque la hayan comprado, sino porque han aceptado voluntariamente la oportunidad de pertenecer al reino de los cielos. Amén, amén. Pues muchísimas gracias a los amigos televidentes que nos han dejado entrar hasta sus hogares. Pues será hasta la próxima y bye bye, buenas noches.